buenas tardes, días, noches. No sabemos en qué momento nos van a escuchar, pero queremos darles la bienvenida a este espacio seguro, como lo hemos nombrado, en donde vamos a platicar un poquito acerca de la lección de la escuela sabática que tenemos por delante. Vamos a empezar este trimestre a tener estas pláticas entre amigos. Y bueno, ya conocen a Luis Carlos, a Jenner. En el episodio anterior nos presentamos un poquito. Y bueno, Luis, platícanos un poquito de cómo vamos a trabajar. Y ahora sí que vamos a entrarle directo a una lección. Platícanos un poquito cómo va a funcionar o cómo es esto de las lecciones de escuela sabática. Probablemente hay gente que nos escuche que no sabe qué es esto. Entonces, coméntanos. Bueno, miren, un saludo a todos, muy buenos días, noches, a la hora que nos estén escuchando, pero las lecciones de escuela sabática es un folleto que utilizamos para estudiar la Biblia. El folleto nos sirve como un apoyo, una herramienta para estudiar temas específicos cada semana, eh, cada día, eh, durante un trimestre o 3 meses. En esta ocasión, miren, yo les voy a presentar el folleto que estaremos estudiando este trimestre. Es el de los 3 mensajes cósmicos del libro de Apocalipsis. Este folleto cada semana nos presenta una lección y cada lección tiene 7 días de estudio. Nosotros hemos tratado de organizar una forma en la cual vamos a hablar de la lección que corresponde a cada semana. No necesariamente vamos a hacer un repaso literal de todo lo que existe en la escuela sabática, en las lecciones, pero Jenner ha generado un esquema que nos gustaría implementar para que esté haciendo una discusión un poquito diferente, más entre amigos, un poquito em, distinta a lo habitual. Entonces, Jenner, no sé si nos quieres presentar este esquema que has sugerido. Bueno, pues en verdad es un esquema que todos, entre todos ahí le aportamos un poco y se nos ocurre que podría ser atractivo para quien nos decida acompañar. Queremos proponernos cada vez que coincidamos, organizarnos en 3 grandes secciones, pero 4 grandes secciones, perdón. Eh, la plática va a ser guiada así, ¿no? Va a tener 4 grandes secciones. Vamos a ver cómo nos va el tiempo, igual y se nos va el tiempo y nos quedan solo 2 secciones ese día, pues bueno. Pero la idea es poder alcanzar 4 secciones, donde la primera, quien guste de nosotros va a resumir la lección de esa semana en una frase, ¿no? Como quiera, como guste, que esa frase esté sazonada y salpicada con nuestras experiencias personales, con nuestras perspectivas, con nuestra manera de ver las cosas. Eso es lo que queremos, ¿no? Y que nos sirva de actividad de rompehielos, ¿no? Entonces, a mí me parece que podemos capaz dar un contexto y soltar la frase y ya, y ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué despierta eso en los demás que estamos platicando. De ahí vamos a pasar o vamos a explorar la segunda sección, que por ahora le hemos puesto no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo con, o no concuerdo con, o me hace ruido esto. Entonces, ¿qué de la semana que hemos estudiado no concordamos o no estamos de acuerdo o nos hace ruido o nos sacó de onda, nos dejó dando vuelta ahí o qué? Y pues seguramente habrán distintas cosas con las que no estemos de acuerdo a distintos niveles y nada, pues eso puede ser interesante para detonar la plática. La tercera sección que queremos proponer o sobre la que queremos trabajar, le hemos llamado aquí y ahora, ¿no? La Biblia es un texto que se generó hace mucho tiempo en un contexto muy distinto, muy lejos de aquí, ¿no? En sociedades muy distintas a las nuestras. Pero estamos convencidos, si en algo estamos de acuerdo, tanto Luis, Enoch,
seguramente Ronald cuando nos acompañe y yo, es que estos textos tienen aplicaciones en nuestro aquí y ahora. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esas aplicaciones aquí y ahora en un mundo eh, muy diferente al que generó o en el que se escribieron estos textos? Y la cuarta herramienta o el cuarto pilar o la cuarta sección este, para llevar, ¿no? Como cuando vamos al restaurante y la pizza estuvo muy buena, pero ya nos llenamos y pedimos para llevar. ¿Qué nos llevamos esta semana de lo que hemos aprendido? ¿Cómo podemos construir un resumen breve, pero lleno de significado de lo que hemos estudiado, ¿no? Entonces, estas 4 secciones proponemos que pueden ser secciones guiadoras. De nuevo, quien decida escucharnos, si quiere aportar algo en cualquiera de estas secciones o en todas, bienvenido, bienvenida. Queremos escucharte, ¿no? Y estamos interesados en cuáles son tus ideas y poder pasar un rato interesante y sobre todo un rato que nos ayude a construirnos en el proceso. Comentar respecto a lo que nos está diciendo Luis acerca de la lección de escuela sabática, que es una lección que está disponible para todo el mundo, de hecho la pueden encontrar en línea. Y respecto a lo que Jenner nos menciona de la estructura que particularmente vamos a estar utilizando aquí, que esto es un espacio para el diálogo. No esperen que estemos necesariamente alineados los tres en las cosas que vamos a opinar. No esperen que a lo mejor tengamos una narrativa alineada con la denominación religiosa particular que promueve este tipo de estudios. Eh, Seguramente van a haber puntos en donde no estemos de acuerdo, pero es parte de ver esto no tanto como una lección de adoctrinación, sino más bien como un espacio para el estudio, la reflexión, en donde podamos ir adquiriendo ciertas herramientas que a lo mejor a algunos nos sirvan, algunas más, a otros a lo mejor dirán esto no me sirve y perfecto, ¿no? No pasa absolutamente nada. Veámoslo más bien como con ese enfoque de ver cómo las distintas posturas, las distintas o los distintos enfoques pueden servirnos como herramientas para que cada quien ahora sí que construya sus propias respuestas que les sean útiles, sobre todo para su vida. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Correcto, estamos muy de acuerdo. Una de Bueno, las cosas Luis, que platicábamos en el episodio anterior es que algo que nos caracteriza a nosotros es que somos distintos, tenemos posturas distintas respecto a la vida, respecto a la religión, y al mismo tiempo nos respetamos mucho y nos apreciamos y nos valoramos, y eso esperamos que se vea reflejado acá, ¿no? Podremos tener opiniones distintas, pero siempre con mucho respeto, y esto también lo pueden esperar de nosotros hacia ustedes. Si en algún momento tienen alguna opinión, alguna idea que nos quieran compartir, podremos o no estar de acuerdo, pero siempre habrá respeto, ¿no? Y se valorará la idea y el aporte. no te escuchas, Luis. ¿No te escuchas, Luis? Ya, estaba muteado. Ahí está. Vamos a empezar hablando un poco del libro Apocalipsis. Cuando alguien escucha, porque ese es el tema de la lección de este trimestre. Cuando tú escuchas Apocalipsis, lo primero que se te viene a la mente es una película del fin del mundo, ¿no? Yo creo, y para nuestra generación, pues hemos estado expuestos a múltiples teorías y la imaginación de muchas personas de cómo va a ser ese fin del mundo. Y no sé si ustedes recuerdan, yo me acuerdo muy bien de las películas anteriormente hablaban de un meteorito que iba a venir y destruir la Tierra y tú tenías que ir y por echarle una bomba para que no llegara. Armagedón. Lo más reciente, lo más nuevo es el tema de un hongo y una infección que va a acabar con la humanidad, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves Apocalipsis, te enfrentas primero oye, pues es el fin del mundo. Es el último libro de la Biblia. Es un libro que viene plagado de símbolos y figuras.
y es muy difícil de leer. No, particularmente, eh, tú lees unos versículos y muy difícil de entender y de seguir el hilo. Eso es lo que vamos a estar estudiando este trimestre. ¿Ah? El libro de Apocalipsis se cree que fue escrito por el autor, el apóstol Juan, ¿verdad? Un discípulo de Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra. El mismo que escribió el libro de Juan. Y escribió el libro de Apocalipsis cuando estaba encarcelado, más bien desterrado en la isla de Patmos. Ya grande de edad. Algunos dicen que pudo haber estado teniendo muchas alucinaciones y ya estaba medio demente, ¿no? Por su edad y por el contexto en el que estaba. Pero lo que sí sabemos de este libro, o bueno, es lo que creemos, es que es un libro inspirado por Dios y es un mensaje para cada uno de nosotros para los últimos días de este mundo. Y cuando eso es como algunos comentarios del libro de Apocalipsis. Yo les quería dar dos cosas más. Este trimestre vamos a estudiar el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14 es una de las estandartes de la iglesia adventista, ¿verdad? De las enseñanzas de la iglesia adventista. Dice que en cierto sentido, dice, es la orden de marcha de la iglesia adventista del séptimo día. Incluso entre nosotros, cuando estábamos revisando el tema con Enoch y Jenner, dijimos, no, pues esta es una lección muy adventista, ¿verdad? En el sentido del mensaje de los tres ángeles como una piedra angular de lo que es la iglesia. Y yo creo que aquí se va a enriquecer mucho con los comentarios que podamos hacer acerca de eso. Y para terminar, ya les hablé un poquito del libro de Apocalipsis, Iglesia Adventista y lo que significa el mensaje de los tres ángeles dentro de ella. Y por último, quería traerles un texto del autor de Mark Finley, de una introducción a su libro del mensaje de los tres ángeles, o como dice, el conflicto cósmico, ¿no? Los mensajes cósmicos, dice. Y lo voy a leer literalmente porque me parece muy, muy interesante. A ver qué dice Enoch y Jenner. Dice, esperanza en un mundo incierto. Escoge una sola palabra para describir la mentalidad de esta generación, o los millennials o los Z, ¿no? ¿Cuál sería esa palabra? Dice, muchos podrían elegir la palabra incertidumbre. ¿Qué opinan ustedes? Dice, somos más inseguros que nunca sobre nuestro futuro. Nuestra incertidumbre nos lleva a algunas preocupaciones. Y esto es, miren cómo lo aterriza esta incertidumbre nos lleva a algunas preocupaciones que convierten en un cáncer del alma que corroe nuestra alegría. Y esto yo lo veo literalmente cuando veo a mis pacientes, cómo efectivamente llegan enfermos por ansiedad, por preocupaciones, por estrés. Y es muy interesante, me gustó mucho cómo lo describió. Dice, estamos ansiosos e inseguros sobre si va a haber un ataque terrorista, sobre si seremos borrados de la faz de la Tierra por una guerra nuclear, sobre incertidumbre en muchos aspectos, incertidumbre sobre el matrimonio, sobre la salud, sobre el futuro, si me voy a enfermar de COVID, ¿verdad? Hay inquietud. Y esta angustia que tiene la sociedad conduce a la desesperanza. Y cuando perdemos la esperanza, dice, las nubes oscuras de la desesperación se ciernen sobre nuestras cabezas. Entonces, yo les quería presentar nada más esa pequeña introducción, no lo voy a leer todo, pero ya voy a pasar el micrófono para que Jenner y Enoch nos hablen un poquito de
del libro de Apocalipsis. ¿Y qué opinan del tema de la lección de este trimestre? Yo sé que Enoch está que no se aguanta por hablar, pero aguanten. Déjame ser el, el missing link, el eslabón perdido aquí. Ah, esto que acabas de compartir, Luis, creo que hace sentido siempre y cuando asumamos varios supuestos. Este, o cobra un sentido ah, fuerte, ¿no? Y significativo, siempre y cuando asumamos varios supuestos. Entonces, antes yo nos invitaría a ver, ok, ¿cuáles son esos supuestos que tienen que ser aceptados para que estas declaraciones que nos compartes del autor de la lección se vuelvan tan fuertes o tan impactantes? Esa es la palabra que está buscando, ¿no? Y me parece que el autor presenta al inicio como introducción a estas 13 semanas de estudio, presenta una contextualización que me llamó mucho la atención. Yo les voy a ser sincero, esta es una opinión personal. A mí me parece que está buscando cuadrar el círculo, este, eh, poniendo un contexto que no lo terminé por entender. O para empezar, comienza con filósofos alemanes, ¿no? Aquí el filósofo es Enoch, pero de lo poco que he leído, no lo hagan, compas, no se acerquen a los filósofos alemanes así nada más. No, es pura esencia concentrada, ¿no? No se hace, o sea, o sea, sí acerquémonos, pero no, o sea, no es literatura de fácil digestión, para nada, ¿no? Nietzsche, Schopenhauer, no, o sea, espérate, hay que hacer músculo primero para leer a esos filósofos y luego aventar a esa mezcla a Marx y al comunismo y de ahí aventar Darwin, ¿no? también aventar a Darwin y tratar de como que intersectar a todos en una fecha particular que para la religión adventista es muy importante, ¿no? Por eso te digo, ¿cuáles son los supuestos que hay que asumir? En nuestra vida todo está construido por supuestos, ¿sí? Mira, yo me dedico a hacer ciencia, parte de mi trabajo es hacer ciencia, pero no funciona si no asumes ciertos supuestos que es o muy difícil probar o que todavía no tenemos la manera de probarlos por completo. Entonces, hay supuestos paradigmas bajo los que decimos, ok, si esto es así, entonces esto y esto. Entonces, a mí me parece que el autor aquí sí le está hablando de entrada, posiblemente de inicio a un público adventista general, pero ¿cuáles son los supuestos? Pues, ¿y qué significa eso? Y esta primera introducción me parece que sí es un intento de intersección un tanto, pues no me hizo mucho sentido, ¿no? Como que se partió del resultado y se fue buscando para que cuadrara. Este, lo que sí me parece, pues es una fecha que es una fecha que determinó los orígenes del movimiento adventista, otros movimientos dentro de ellos el adventista, ¿no? En temas de religiones organizadas. Y con respecto a, bueno, nada, mejor no, adelante. Digo, sí, si nos metemos a tratar de revisar el contexto filosófico que a lo mejor podría dar sentido a lo que está planteando, aquí se nos iría la hora, ¿no? No, en más, se nos podría ir todo el trimestre hablando de eso. Pero quiero rescatar un par de cosas. Número uno, coincido, y no solo yo, en el planteamiento de este infarto del alma. Hay un filósofo surcoreano alemán que se llama Byung-Chul Han que habla de eso, de que vivimos en una sociedad que de alguna manera tiene el alma infartada. Sociólogos como Lipovetsky, como Bauman, coinciden con lo que de alguna manera está planteando el autor de la lección de este momento histórico que estamos viviendo.
pero quiero hacer un par de señalamientos. Número uno, es muy peligroso eh, dar una respuesta simplificada a esta problemática, ¿no? Sería, creo yo, desde mi punto de vista, muy equivocado o riesgoso o peligroso decirle a las personas la solución a tu conflicto está en creer en determinada doctrina religiosa que te establece que hay una esperanza eh, futura, ¿no? ¿Por qué es peligroso? Porque podría llevar a las personas a alejarse de la responsabilidad de la construcción de sus propias realidades en el aquí y en el ahora. Que creo que a la hora que Jenner nos hablaba de las secciones que vamos a estar trabajando, eh, a eso queremos apuntar mucho, ¿no? En las secciones 3 y 4, ¿no? No al hecho simplemente de decir, bueno, ante la desesperanza de la vida, la solución es que en algún futuro el mundo se va a acabar y va a haber algún otro tipo de realidad. Creo que es peligroso caer en eso. Se presta para no solo temas espirituales, sino temas que en algún momento se convierten en alguna suerte de culto, en donde simplemente a veces abandonas, ¿no? O sueltas la responsabilidad de tu propia vida para delegarla en algún tipo de doctrina religiosa, creo que es peligroso. Número dos, es importante también reconocer, y esta es su opinión personal, también respaldada a lo mejor por algunos autores, pero de esto se puede generar mucha polémica, que esta desesperanza que tenemos ha existido realmente en toda la historia de la humanidad. Tal vez hoy, a diferencia de otros momentos de la historia de la humanidad, tenemos más tiempo para pensar, tenemos resueltas la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Tenemos resueltas muchas cosas que durante toda la historia de la humanidad no estuvieron resueltas y nos da tiempo de cuestionarnos respecto a la existencia, ¿no? Entonces, más que establecer que estamos en un momento de la historia en donde estamos peor que en otro momento, creo que simplemente tenemos un grado de conciencia superior respecto a muchos temas, incluido, por ejemplo, el tema mismo de la salud mental, ¿no? Es algo relativamente nuevo. Parece que no, pero hace 200 años la gente no tenía ni idea de estas cosas que está mencionando el autor que son un problema hoy. Entonces, a lo mejor existía en grados mayores al nuestro, pero simplemente no existía lenguaje alrededor de eso, ¿no? Entonces, simplemente hacer estos dos señalamientos para no caer en que sea un trimestre de asustarnos respecto a es el fin del mundo y es la única solución que existe, de desapegarnos a lo mejor de la responsabilidad personal que tenemos de nuestras propias vidas y más bien ver cómo en este texto del Apocalipsis podemos encontrar ciertas cosas que sean útiles para nuestra vida aquí y ahora, más allá de si el mundo se acaba o no. La gente religiosa viene diciendo que el mundo se va a acabar desde la época de Jesús. Es decir, sus discípulos estuvieron pensando que Jesús iba a regresar en su propia vida y de eso ya pasaron 2000 años, ¿no? Entonces, creo que sería un error clavarnos o tomar esta lección como la argumentación para justificar el hecho de que el mundo está por acabarse y que eso nos distraiga del hecho de hacernos responsables de nuestra propia vida, de nuestros propios retos, de nuestros propios conflictos, ¿no? Algo que yo recuerdo mucho de mi mamá es que ante estos temas de si el mundo se va a acabar pronto o si le falta mucho, pues mi mamá siempre decía, si el día de mañana tenemos un accidente, el mundo se acabó para nosotros en ese accidente, ¿no? Entonces, simplemente tener cuidado con esto, ¿no? Y no confundir eh, el tema de lo que puede llegar a ser un planteamiento simbólico de cosas que pueden llegar a suceder como nos imaginamos o probablemente no. A lo mejor se refiere a otras cosas y que más bien veamos cómo esas cosas que están planteadas nos pueden servir a nosotros. O en mi opinión y recuerdo, no me considero yo ya un adventista, me considero una persona cristiana, espiritual, que conoce el adventismo porque creció ahí, pero bueno, a lo mejor van a escuchar muchos de mis comentarios en ese sentido, ¿no? De tratar de clavarnos menos en la doctrina religiosa y más en la aplicación práctica que puede llegar a tener en nuestras vidas. No, es que tienes toda la razón, Enoc. Una de las razones por las que, ha sido un poquito incomprendido, este tipo de enseñanzas es porque plantea
ese concepto de una esperanza futura, de un lugar al que se espera llegar, cuando la verdad es que tienes que aplicarlo aquí y la ahora también, ¿verdad? Yo creo que aterrizar ese concepto para nuestro estudio es muy importante, que no solamente estamos hablando de una nueva vida, una vida mejor en un futuro, sino una vida mejor ahora. Y a mí me gusta mucho verlo eso también, de cómo la segunda cosa que tú dijiste que creo es muy relevante, el fin del mundo no necesariamente es un evento catastrófico que va a suceder el 20 de diciembre o sea, nadie sabe el momento, ¿verdad? Pero se han planteado muchas teorías. El fin del mundo puede ser para ti en 10 minutos, o puede ser que el día de mañana ya sea tu fin del mundo. Y entonces la clave está cómo vivir y cómo sentirte y cómo encontrar, dice aquí, sentido en medio del caos al aquí y a la hora, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Ese es el punto, y me gustó como lo has planteado y creo que está perfectamente bien planteado. Y creo que fíjate que ahí toca ejercer mucha responsabilidad a nivel personal y eso es lo que por lo menos en el camino que llevo recorrido, poquito, lo que me he encontrado y las revelaciones más difíciles que he tenido o los puntos que me ha sido más difícil y doloroso aceptar es que en mi cosmovisión ah, el bien hacer no dependía tanto de mí, no sé si me voy a explicar, sino dependía más de un regalo que se me hacía. Pero a la hora de los trancazos, a la hora de picar piedra, como que se atoraba la cosmovisión tantillo, ¿no? Y se terminó por atorar en el momento de las crisis, o por lo menos las que me han tocado hasta ahorita, y se terminó de atorar y entonces este tema de que sí hay mucho, sí es muy esperanza, a mí por lo menos en lo personal me es muy ilusorio, no ilusorio, me anima mucho esta idea de que hay que ser, esta idea de ejercer una mejor vida aquí y ahora, ¿no? El momento para ser mejores personas es hoy y ahora, es aquí y hoy. El momento para perdonar es aquí y ahora. El momento para amar es aquí y ahora. Pero eso suena súper anima mucho, ¿no? Pero a la hora que tú dices, oye, sí, ¿dónde me apunto para eso? ¿Dónde me formo para eso? Es puro caminar sobre picos, es pura picar piedra. Se le acaba el romanticismo a la frase y empieza el trabajo personal. Y me parece, hasta lo que he visto en mi breve experiencia, los que venimos de cosmovisiones, de religiones organizadas, no tenemos este músculo de la, este, del trabajo personal muy desarrollado. Y entonces cuando arrecian los trancazos en la vida, a veces como que empieza a pasar agua, ¿no? Digo, es simplemente como lo he visto desde mi perspectiva, pero sí creo que ah, toca ejercer responsabilidad personal y esa es una de las cosas que me llevó en lo principal. Otra cosa que quería aportar es, coincido con Enoch cuando él dice que, bueno, no sabemos si estas profecías van a pasar así como se dice o como las entendemos ahora en nuestra realidad. Sí coincido completamente, pero ¿saben qué, banda? No se vayan tan lejos, no se claven tan recio en la textura. Nosotros mismos nos estamos acabando el mundo. O sea, no va a dar tiempo ni para que la profecía se cumpla. Nosotros mismos nos estamos acabando el mundo. Hoy precisamente estábamos en una sesión explorando estos temas. Yo de profesión soy médico, pero explorando los temas de cómo salirnos del medicocentrismo o este sistema de salud centrado en el médico y movernos hacia el ejercicio de la salud sostenible, ¿no? Y desde esa perspectiva había una propuesta muy atractiva que decía que tenemos que la salud se entiende ahorita desde el antropocentrismo.
O sea, nosotros como humanos, ¿no? O sea, la salud somos nosotros al inicio, a la mitad y al final, y lo demás, nada. Pero, pero se construye desde el ecocentrismo, ¿no? O sea, desde aproximaciones comprensivas, donde como humanos dejamos de ser el centro del sistema solar y nos convertimos en un pedacito más, ¿no? Pero como sociedad funcionamos desde el antropocentrismo, nos estamos acabando el mundo a pedazos. No se preocupen, banda, no se estresen, nosotros mismos nos vamos a acabar a nosotros mismos. O sea, no necesitamos una profecía del tiempo del fin. Desde ese punto de vista, ¿no? O sea, nosotros solitos somos nuestra propia profecía del tiempo del fin, ¿no? Y, Entonces, si hay algo hay que tenerle miedo es a ese antropocentrismo, ¿no? Que es, y creo que, el más quisiera, peligroso. quisiera apuntalar esto que acabas de mencionar, Jenner, porque desde el punto de vista filosófico posterior a estas posturas pesimistas de Nietzsche, de Schopenhauer, eh, lo que aparece son filosofías precisamente que sacan del centro al ser humano y tienen que ver con el otro, o inclusive, creo yo, todavía más evolucionado con el concepto de nosotros, ¿no? Y yo creo que tenemos aquí una gran oportunidad de ver en la lección y en las cosas que vayan apareciendo esta posibilidad de reconocernos como seres humanos que estamos en relación con nuestro medio ambiente, con otras personas, y tratar de encontrar a través de estas lecciones o de las cosas que podemos derivar de ellas, herramientas que nos permiten hacer ese trabajo de picar piedra que mencionabas, ¿no? Como bien dices, es muy bonito hablar de cómo los seres humanos podemos crecer o salvarnos o que alguien más nos salve, pero a la hora de entrarle a la realidad de nuestras relaciones, de nuestros retos, ahí es donde, como bien decía, ¿no? Empezamos a atorarnos, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos que estar buscando, más que la afirmación o la negación de una doctrina religiosa, cómo lo que aparece en el estudio de la lección nos puede ser útil como herramienta, no como solución, no como respuesta final, sino como herramienta para ese trabajo diario que tenemos que estar haciendo todos de alguna manera si en algún momento queremos eh, encontrar la paz y la satisfacción que de alguna manera u otra podríamos llamar salvación, ¿no? Y irla construyendo de alguna manera con ayuda de Dios o del Espíritu Santo o de nadie, si tú eres ateo o agnóstico y nos estás escuchando, perfecto, o sea, cómo desde lo que tú creas y desde los símbolos que te ayuden de alguna manera a construir tu propia realidad, podemos ir encontrando, derivando de las lecciones, herramientas que nos sean útiles en ese trabajo práctico que nos saca a nosotros del centro y nos acerca hacia las demás personas a reconocernos como parte de algo más grande que nosotros mismos. La primera lección de este trimestre, que se titula Jesús gana, Satanás pierde, es como que una introducción al mensaje de los tres ángeles. Pone sobre la mesa el conflicto que existe entre el bien y el mal y dónde se originó este conflicto. En el Apocalipsis 12 específicamente es el capítulo que la lección nos manda a estudiar esta semana. Y en Apocalipsis 12 am, nos habla un poco acerca de cómo y dónde se originó el conflicto entre el bien y el mal. Habiendo dicho eso, en todas partes a donde voltees, hay un conflicto, buenos y malos. Todas las películas, todas las series, todos los lugares, en los deportes, siempre hay un bueno y un malo en la historia. Eh, y lo que trata de plantear eh, la lección es dónde se originó este mal, de dónde viene, dónde surgió, dónde nació. Em, y ahí es donde voy a voltear con mis compañeros que están en los micrófonos. Am, ¿Qué opinan acerca de esta parte? Me gustaría que tocáramos dos temas ahí que yo creo son fundamentales. Incluso si hacemos eso y ya, yo creo que ya dimos por vista la lección. Pero a mí me gusta mucho el tema de por qué surge esta batalla, el mal,
como dice Jenner, cuál eran las condicionantes o lo que se tiene que asumir por lo que sucedió. Y un punto clave ahí o central es el libre albedrío o la capacidad de decidir que Dios dio a los seres creados. Y el número 2 es por qué pasó o por qué permitió que pasara. No sé primero, Enoch, Jenner, ¿qué opinan acerca de ello? Ahí también ya está Ronald. Ronald, ahí está Ronald. Ronald Love. Ya está Ronald. Joder, es que, mira, te voy a contestar desde mi adventismo. Y de nuevo, esto es una experiencia, solo puedo contestar desde mi experiencia. Cuando estos temas, pues los hemos estudiado una y otra y otra y otra vez. Y por lo general, ahora que volteo y lo veo de forma crítica, por alguna razón, nunca me había hecho la pregunta, ok, ¿cuál es la naturaleza de esta lucha? ¿No? Si yo asumo que hay una lucha o hay una tensión de poder, ¿cuál es la naturaleza de la misma? ¿O dónde funciona? ¿Se están agarrando a balazos en algún lugar? ¿O esa mano limpia y va a ser a puñetazos? ¿O se van a decir de cosas nada más? ¿O cuál es la naturaleza de esta lucha? Y entonces estuve rascando ahí y tratando de recordar cosas y la única conclusión es que esta es una lucha conceptual, es una lucha no hace sentido de otra manera, o no le he encontrado sentido de otra manera. Entonces, tratando de deconstruirlo hasta donde ya no pudiera llegar, eh, ¿por qué tiene que ganar Jesús? ¿Por qué tiene que perder Satanás? O sea, se están peleando. Satanás anda echándole grilla, es una lucha política, y no sé dónde sucede. Sucede en algún lugar físico, sucede, y a mí me parece que es una lucha de ideas, una lucha conceptual. Yo no sé si hay vida en otros planetas, y no voy a andar suponiendo cosas. Creo que hay mucho trabajo que hacer por aquí, como para pensar en esas otras cosas. Y si va a ser aquí o si es aquí, para lo que concierne aquí, es una lucha en nuestras mentes. No encuentro el campo de batalla no lo encuentro más allá que en nuestras mentes, ¿no? Y entonces, si eso es así, ¿qué significa que Jesús gane y que Satanás pierda en el campo de batalla de nuestras mentes? No sé qué opinan ustedes. Hasta ahí lo pude deconstruir. Fíjate que Ajá. yo también andaba ahí por el mismo lugar, ¿no? O sea, cuando Luis empezó a hablar de todos los lugares, a lo mejor donde encontramos esta batalla entre el bien y el mal, películas o guerras, al final lo que yo puedo terminar de pensar en términos prácticos para mí es que esa lucha entre el bien y el mal sucede dentro de mí. Punto, ¿no? Dentro de mis propios pensamientos se está gestando esa batalla día con día y las consecuencias de esa batalla se van manifestando en mi vida y para bien o para mal en la vida de las personas que se relacionan conmigo. Hace ratito que platicábamos que somos seres relacionales y que es sumamente importante dejar de pensar que somos seres aislados como respuesta a este conflicto que Luis nos habló al principio de esta desesperanza o de esta crisis humana que estamos experimentando en el mundo contemporáneo, es fundamental reconocernos como seres relacionales y reconocer esa lucha que hay dentro de nosotros. Y en ese sentido, digo, la estructura que nos propuso Jenner nos pedía una frase, ¿no? Para resumir la lección, y voy a dar mi frase como pie de tratar de plantear lo que yo creo que se trata de lo que nos podemos llevar de esta lección, ¿no? Y la frase es la siguiente. Spoiler alert. El amor y la libertad vencen a la culpa y a la frustración. Y voy a explicar en breve esta frase, ¿no? Jesús es la representación del amor y de la libertad. De hecho,
Hay un filósofo que se apellida Cassirer que decía que los seres humanos somos animales simbólicos, y creo que esto es sumamente importante en un libro como el de Apocalipsis. La importancia de ver o de tratar de reflejarnos o de tratar de encontrar realidades dentro de los símbolos. Y yo a la hora de que leo Apocalipsis 12, a la hora de que veo eh, esta lluvia de imágenes simbólicas, me puedo ver a mí, y puedo ver a Cristo como representante del amor y la libertad, ofreciéndome una posibilidad de victoria ante mis propios demonios, ante mis propias culpas y mis propias frustraciones, que son las que me importan vencer, ¿no? Porque esas al final son consecuencias de cosas que a veces no quiero vencer, como por ejemplo mi orgullo, como por ejemplo mi arrogancia, como por ejemplo mi egoísmo. Esas son cosas que yo atesoro, ¿no? Son cosas que no quisiera vencer, pero que tienen consecuencias negativas en mi vida, como la culpa, como la frustración, como las heridas que me provoco a mí mismo o que provoco a las personas a las que quiero, que esas sí quiero vencer. Y creo que la lección nos da, sobre todo en este primer semana, que es la que estamos revisando, la posibilidad de visualizar una victoria a través de los conceptos que representa el símbolo de Jesús, que es el amor y la libertad. Muy bien, excelente. Aquí va el soundtrack de Soldado del Amor de Mijares, por favor. Eh, es que, bueno, sí concuerdo, solo que, ¿qué es el amor? Y no quiero, creo que se nos va a ir todo, es demasiado para definir qué es el amor, pero por eso digo, o sea, concuerdo con el tema de somos animales simbólicos, todos son símbolos, nos comunicamos a través de símbolos, es más, el lenguaje son símbolos, ¿no? Y de hecho, de Enoch aprendí este término del universo simbólico. Cuando no me lo dijo la primera vez, una vez que vino acá a visitar, dije, ¿qué es eso? Y ya me explicó un poco y luego empecé a leer de eso y dije, wow, qué revelador ese asunto. Pero capaz puede quedar ahí como cocinando a fuego lento mientras estudiamos este trimestre. ¿Qué es el amor? ¿O cómo podemos definir amor? ¿Cuál sería la definición? ¿O existe tal cosa como una definición del amor? Ah, o el amor es un concepto. Yo qué sé, hay que se quede a fuego lento y ver cómo, a ver si llegamos en algún momento de estos 13 semanas a poder definirlo, ¿no? Este, porque concuerdo con el tema de que Jesús puede ser un símbolo de esta positividad, de amor, eh, pero a mí en lo personal me deja no me acota lo suficiente, o sea, no puedo operacionalizar el amor, pues, que cómo se ve, cómo huele, cómo se siente. Yo no creo en lo personal que el amor es sentimentalismo, no creo ni siquiera que son sinónimos, creo que son compadres que se encuentran en algún momento del camino y se continúan encontrando, pero no viven juntos, no viven ni en el mismo código postal, se encuentran y se ponen muy felices cada que se encuentran, pero bueno, eso es todo. Este, fíjense, con esto, el versículo de memoria o el versículo clave de la primera semana, Apocalipsis 12:17, y el dragón se enfureció con la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de sus, de su progenie o su especie, no sé qué palabra Sus hijos, diga ahí, dice, ¿no? de sus hijos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús o de Jesús, ¿no? En este contexto que estamos hablando, pues como que hace un tanto sentido, ¿no? Esta guerra este encontronazo de, de cosmovisiones completamente distintas, o este encontronazo de aproximaciones completamente distintas. Y de entrada me sirve lo que propone Enoch, ¿no? Jesús como el símbolo de amor y, se me olvidó la otra palabra que usaste, ¿no? Libertad. Ahí te voy, no, mira, Libertad. ahí te va otra, Jenner, para que te pongas A ver, a carburar otra vez. Yo sé que a ti te gusta mucho
analizar y entonces ahí te va otra que dice la lección, donde dice que es el amor. De hecho, así lo dice literalmente. A A ver, ver qué échale, opinas. échale. Dice, el amor es una expresión de libre albedrío. Ahora, imagínate si fuéramos creados como robots, ¿no? Donde estuviéramos programados para hacer lo que se tiene que hacer y hacer las cosas bien para que todo sea perfecto, ¿verdad? En una línea de fabricación o de servicio. Todo es perfecto y todo se hace al, al pie de la letra porque así es. Ujú. Pero luego tienes el escenario del libre albedrío, donde tú vas caminando y tú puedes decidir si sigues por ese camino o te sales. Si le pones a ese pastel que va por la línea de fabricación, si le pones una o dos velitas. O sea, tú tienes la capacidad de tomar tu decisión. Ahora, en ese contexto, dice que el amor es una expresión de libre albedrío. El amor es muchas cosas, pero me gustó esa frase, a ver qué opinan. Pues yo creo que aquí dijiste la palabra, la palabra clave, Luis, decisión, ¿verdad? Creo que en ese concepto del amor, o sea, el libre albedrío, pues está relacionado con la decisión, o sea, el amor es, pues lo logro entender que es una decisión, o sea, el punto aquí es tomarlo, nadie te dice es una buena o es una mala decisión. Creo que por ahí en algún momento leí que hay consecuencias, ¿no? Y la consecuencia te hace ver si fue una buena o una mala decisión, ¿no? Entonces, eh, generalmente hemos visto, ¿no? Por ejemplo, mi playera roja lo relacionamos con el amor, pero ¿y quién dice que lo rojo es el amor y lo negro es lo contrario? Yo veo a Luis, pero y tiene negro, pero pues el corazón de él es bondadoso, es el color, o sea, ¿quién dice, no? O sea, que el color puede determinar algo, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces creo que es una decisión, pues, el amor como tal, ¿no? Fíjense, la segunda sección que Jenner nos proponía después de las frases era el tema de cosas con las que no estábamos a lo mejor del todo de acuerdo, ¿no? Y voy a apuntalar justo, no necesariamente que no esté de acuerdo, pero que les voy a cuestionar, ¿no? Justo lo que creo que es en la parte donde Luis nos dio la definición de amor. Lo voy a leer textual aquí de lo que dice la lección. Dice, el poder de elegir está alineado estrechamente con la capacidad de amar. Eh, Asumo con esto que nos está planteando que al final, pues uno no puede amar si no tiene elección. ¿Estamos de acuerdo, no? Dice, si se elimina el libre albedrío, se destruye la habilidad de amar, porque el amor nunca se puede forzar ni coaccionar. El amor es una expresión de libre albedrío. Eh, Atención que señala no que el amor es el libre albedrío, sino que es una expresión del libre albedrío. Es decir, el amor es una posibilidad. Hace ratito que Jenner decía cómo sabe, cómo se toca, tendríamos que entender que el amor no es un objeto, no es una cosa, por lo tanto no lo podemos experimentar a través de los sentidos directamente, pero sí podemos experimentar sus manifestaciones. Es decir, ustedes tres, a diferencia de mí, tienen hijos. Yo sé que cuando ustedes reciben un abrazo de sus hijos, ustedes están de alguna manera palpando el amor. A ver, triangulado, porque lo que ustedes están percibiendo es un abrazo, ¿no? Pero de ahí, de ese abrazo, ustedes entienden un simbolismo que los vincula con el amor y con la capacidad que tienen sus hijos de darles un abrazo por decisión, no por obligación. Si ustedes obligan a sus hijos a darles abrazos, pues ese abrazo se va a sentir muy distinto a cuando te dan un abrazo de forma natural, ¿no? Eh, yo a lo mejor no tengo hijos, pero lo experimento con mis propios padres, con mi pareja, con amigos. Entonces, hasta ahí yo voy todo bien. Lo único que me preocupa en el resto de la lección es que después, bueno, yo lo percibo así, hasta cierto punto de una forma manipuladora, el decir, al final, si tú eliges el camino de Jesús, por así decirlo, del amor, de la libertad, estás escogiendo bien,
y si no lo escoges, estás escogiendo mal. Y yo entiendo lo que menciona Ronald de las consecuencias. Coincido que cuando uno se aferra al egoísmo, a la arrogancia y al orgullo, las consecuencias son negativas. Coincido con que el camino del amor termina por tener consecuencias más positivas, pero me preocupa el discurso de establecer, eres libre, pero tienes que escoger la respuesta correcta, ¿no? Porque pues entonces ya no Ese, somos a lo mejor tan libres, ¿no? no, es que exactamente Ustedes. ese es el punto, Enoch. Exactamente eso que tú estás diciendo es el punto. Que el que tú entiendas la razón por la cual debes escoger un lado o otro. Uh-huh. El ser libre te da la posibilidad de tú estar de un lado o el otro. Entonces, ¿por qué te vas a ir a un lado o el otro? ¿Porque un lado es mejor? ¿O tiene más dinero? ¿O está más bonita la casa? ¿O te vas? ¿Por qué te vas a ir a ese lado? Entonces, ese es el planteamiento de la lección. ¿Por qué elegir un lado u otro? No necesariamente te están orillando o convenciendo de que tienes que elegir un lado. No, tienes que saber por qué elegir de un lado u otro. No sé si más o menos me di el- Sí, sí, y mi tema no es defender el orgullo, la arrogancia, el egoísmo. Al principio cuando les di la frase, precisamente estaba planteando que hay una victoria, o creo que hay una victoria del amor sobre la culpa y la frustración o todos los efectos negativos que tienen esta forma a veces egoísta de ser. Mi planteamiento o mi problema con definir el concepto del amor vinculado con el libre albedrío es que bajo el paradigma, lo voy a decir, adventista, el desenlace del apocalipsis es un grupo, un pueblo de personas que en algún momento escogió por Dios, o que escogió por Jesús, o que escogió por la libertad. Y ese grupo de personas es de alguna manera salvo. Mi pregunta es, en ese momento que se es salvo, ¿desaparece mi libertad de poder en algún momento elegir otra cosa? Y si no desaparece esa libertad, ¿de qué manera podemos asegurar que realmente somos salvos? Y atención con lo que estoy tratando de decir. Yo sé que a lo mejor dicen, ¿a dónde quiere llegar Enoch? A lo que quiero llegar es que mi responsabilidad de amor no es o no tiene que ver tanto con una decisión que yo haga en el conflicto del bien y el mal con Dios y Satanás como protagonistas externos, sino que la verdadera decisión de amor que yo tengo que hacer es interna, hacia entender que en el momento en el que yo me amo a mí, en el momento en el que yo reconozco mi necesidad de ir en contra de ese egoísmo, arrogancia y orgullo que generan la culpa y la frustración que me tienen esta crisis existencial que mencionaba Luis Carlos al principio, es entonces cuando yo, por amor a mí, escojo el amor y la libertad. Porque si es algo externo, si no es algo que nace de mí, de un convencimiento y de un trabajo interno y personal, ¿qué va a suceder el día de mañana que vamos a suponer bajo la teología adventista somos salvos y estamos en el cielo porque en algún momento escogimos por Jesús? ¿Vamos a tener la libertad de en algún momento escoger por Satanás nuevamente o se nos acaba la libertad y ya no tenemos alternativa de decirle a Jesús o a lo que representa a Jesús no? Lo que estoy tratando de plantear es señalar la importancia de que bajemos esta decisión, no a un conflicto externo, sino a un conflicto interno en donde yo tengo que darme cuenta de las consecuencias que tienen mis decisiones y tomar una decisión por amor a mí. A ver, y esto no es egoísta, sino es entender que en la medida de que yo logro amarme a mí, trabajar en mí, sanarme a mí, entonces es que puedo de alguna manera experimentar esa libertad y ese amor hacia los demás. Y no verlo como algo externo, en donde hay un Jesús externo, dueño del amor y la libertad, y hay un enemigo de Dios, un Satanás, que juega en el sentido contrario, porque mientras la cosa esté afuera, yo voy a seguir
teniendo la opción de decidir a qué equipo le voy. Cuando de verdad me pongo la camiseta, es entonces cuando entonces la libertad ya no se convierte en una decisión externa, sino se convierte en, ahora yo soy parte del equipo de Jesús, por así decirlo, soy parte del equipo del amor y de la libertad. Y eso no es una decisión que suceda por un convencimiento teológico, sino es una decisión que en algún momento se construye a través de un trabajo profundo, personal, doloroso, en donde ese sacrificio que menciona Apocalipsis que hace Jesús para poder convertirse en ese símbolo del amor y de la libertad, tengo que hacerlo yo también sacrificando mi propio yo. No es suficiente, y a lo mejor aquí voy a decir algo que es incómodo para algunas personas, tómenmelo como una opinión, pero no es suficiente el sacrificio de Cristo, porque mientras nada más sea el sacrificio de Cristo, yo siempre voy a tener la alternativa de decir no. Me opto por el otro bando, así estemos ya en el cielo. Tiene que haber en algún momento un sacrificio del yo, romper o sacar del centro mi propio yo, ese antropocentrismo del que mencionaba Jenner, que es el que nos tiene en la crisis. Y en el momento en el que tengo la capacidad de sacrificarme para sacarme del centro de mi propio universo, entonces yo me convierto en el amor y en la libertad. Y entonces es donde la frase que les dije tiene sentido. El amor y la libertad que yo ya represento, no solo que lo veo en el símbolo de Jesús, sino que ese símbolo de Jesús me llevó a mí a correr ese mismo proceso de muerte personal o muerte del yo. Y entonces yo me convierto en ese amor y en esa libertad. Y entonces, como yo ya soy el amor y la libertad, ya no estoy yo en una posición externa para decidir una cosa o la otra, sino que me he convertido o soy de alguna manera parte de la respuesta que trae las mejores consecuencias, en donde yo pude matar al egoísmo, la arrogancia y el orgullo. Si me quieres decir que eso se hace con ayuda de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios, de la Virgen o de quien quieras, perfecto, pero tiene que suceder dentro de mí y no como un conflicto externo. De hecho, a mí me hace conflicto, y hablando otra vez de las cosas que a lo mejor no estamos tan de acuerdo, este tema de que la lección trata de plantear, o en general la doctrina trata de plantear como esto, como un conflicto cósmico externo, ¿no? Cuando creo yo que realmente donde está sucediendo este conflicto es dentro de mí, donde se tiene que solucionar y donde Cristo se tiene que hacer presente y donde el sacrificio se tiene que hacer presente a través del esfuerzo y de la capacidad que tenga yo de sacrificar mi propio yo, es dentro de mí. A ver, yo estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que dices y me ha gustado mucho de las cosas que estás diciendo, especialmente el concepto de que la lucha es interna, personal, única, diferente para cada uno, ¿verdad? Y que tú tienes que encontrar la forma y tomar tus decisiones, ¿no? Eso me ha quedado perfectamente claro y concuerdo con Enoch totalmente, ¿verdad? No sé si Ronald o Henner tienen una opinión, pero yo quería también seguir avanzando por tema del tiempo, pero Aguanta. sí, sí, Quiero adelante. decir algo. Sí, adelante. Este, les quiero leer, construyendo sobre lo que Enoch dijo, Jeremías 31:31. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni su hermano, ni le dirá conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Entonces, a mí me parece que el tema aquí, o este tema como le dicen el nuevo pacto, es precisamente, o sea, está muy alineado con esto que nos compartía, ¿no? Este es un tema, sí, la narrativa dice ahí que va a ser Dios el que se va a inventar toda la chamba, pero me parece que ese es el lejos. A medida que nos acercamos, eh, podemos ir viendo, me parece, una promesa de yo estoy aquí
para acompañarte en tu proceso de reconstrucción, ¿no? Pero es tuyo, tú decides, eh, va a ser doloroso, no te voy a echar mentiras, pero de algo sí te puedo dar certidumbre. Es que este proceso vas con la divinidad junto, ¿no? En mi caso, yo decido escoger que Jehová va conmigo. Y, y esa idea para mí es muy conmovedora, porque yo creo que ya estamos al punto en nuestras vidas en que ya la vida ya nos ha metido un par o más de ganchos al hígado y cuando uno está en sus peores momentos o en los puntos más bajos, mm, saber que la misma divinidad está ahí contigo cuando los puntos son cuando estás muy abajo. Es conmovedor y es más que reconfortante, es transformador. Pero no está ahí para hacerte un lado y agarrar los trancazos por ti. No creo que va así, no es lo que dice, de hecho ni siquiera dice eso la Biblia. Me parece que eso ya es cosecha nuestra, ¿no? Está ahí para acompañarnos en el proceso agónico de reconstruirnos. Y a mí sí me parece muy inspirador y conmovedor el saber que tengo un hombro en quien quien me puede acompañar. Aunque yo soy el que le tengo que pedalear, no voy solo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, este no es versículo bíblico, pero quiero compartirles una frase de Reinhold Niebuhr. Este, nada de lo que vale la pena ser alcanzado en nuestro tiempo de vida, ah, perdón, nada que vale la pena ser alcanzado puede ser alcanzado en nuestro tiempo de vida. Por lo tanto, debemos ser salvados por la esperanza. Cada frase que suelta, ¿cómo le hacían estas gentes para pensar cosas tan profundas? Pero bueno, este, No cada tenían frase que TikTok. es, no Facebook. sería TikTok, sí, bueno. Por lo tanto, tenemos que ser salvados por la esperanza, ¿no? Y nada que sea, que sea verdaderamente, nada que sea verdadero o bello o bueno hace completo sentido en ningún contexto inmediato de la historia. Por lo tanto, debemos ser salvados por la fe. Uf, qué fuerte. Nada de lo que hagamos, por más virtuoso que sea, puede ser realizado solo, ¿no? Por lo tanto, debemos ser salvados por el amor. Y ningún acto virtuoso este, puede ser, desde ningún acto virtuoso que nosotros consideremos así, o sea, de los nuestros, ningún acto virtuoso nuestro que así lo consideremos, este, eh, es tan virtuoso desde el punto de vista de nuestros amigos o de enemigos, o sea, desde el punto de vista del otro. Por lo tanto, debemos ser salvados por la forma final o la última expresión del amor, que es el perdón. Entonces, eh, ¿qué es el amor? Híjoles, no sé, pero nos salva, ¿no? Y avienta esos puentes en esos vacíos que son oscuros y nos permite dar Kierkegaard también, que por cierto, no me presento a Kierkegaard, excelente servicio. Kierkegaard dice que la fe es como dar un paso al vacío, ¿sí? Claro, Este, claro. sí, pero es que lo decimos muy seguido en la iglesia y en los contextos religiosos, pero alguna vez, no sé, en los campamentos, cuando de chiquitos íbamos de campamentos, cuando íbamos en las caminatas esas de vida primitiva, que andábamos ahí en los matorrales y no se veía nada, y luego pisabas y te caías, no se siente nada bien, es horrible, o sea, ir caminando sabiendo, "Ay, en cualquier momento voy a dar el trancazo, ¿no? De algo estoy cierto, a ver cuándo me caigo. Y dar el paso, eso es fe, o sea, que tú sabes, te vas a caer, no sabes qué hay ahí abajo, no sabes ni cuánto vas a caer, no tener control, no tener certidumbre, solo en ese momento ejerces fe.
Y Kierkegaard también decía que no puedes, que dejamos de ser humanos si nos alejamos de esas prácticas. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo, y en el contexto de la lección, esta lucha del bien y, bueno, de Jesús gana, Satanás pierde. ¿Cómo podemos, mi propuesta de aquí y ahora, de estas secciones de la lección, es, ¿cómo puedo yo hacer? A mí me gustaría poder ejercer estas descripciones del amor que Niebuhr dice, ¿no? A mí sí me interesa mucho entrarle a eso del perdón, pero la neta es bien difícil. Este, es bien difícil. Es bien difícil porque empiezas a caminar y tienes que ir enfrentándote a tus propios demonios para ejercer perdón y te vas dando cuenta que no es el asunto de lo que me han hecho, sino es igual, o sea, todo lo que está alrededor de mí no lo puedo controlar y hay mucho que se puede hablar de todo lo que está alrededor de mí, pero al final del día es lo que va pasando dentro de mí y eso se empieza a ver muy revelador. Y otra vez volvemos a este tema. Parece ser que el conflicto, que este conflicto cósmico está en el universo de nuestra mente, ¿sí? No tenemos que irnos a Marte, no tenemos que irnos a Plutón, a Saturno. No sabemos, pues, pero lo que sí sabemos es que está en nuestra mente, hay un conflicto en el universo de nuestra mente. Y es un conflicto y el enemigo, déjenme usar estas frases muy tradicionalistas, y el enemigo utiliza frases, conceptos, ah, aún hasta retóricas, que nosotros les hemos puesto las etiquetas de, pues esto es de la religión, esto es de la iglesia, pues esto es de Dios, ¿no? Y en una y esas nos está tirando una bola curva. Ojo, no estoy diciendo que estoy en contra de la religión. Yo me identifico como adventista, pero sí me parece que hay muchos sesgos que traemos que en esta lucha mental de repente y hasta nos juegan bolas curvas y se vuelve deleterio a nuestro crecimiento y a esta persecución desesperada por encontrar la expresión del amor, ¿no? De encontrar esta expresión del amor que sana, ¿no? Y a mí me parece que una vez que empezamos a caminar hacia ese amor que sana, podríamos decir que si fuera un videojuego, pues Jesús gana, como en las maquinitas, ¿no? Jesús gana, chin, 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 se ganó Ahora, un Gener, trofeo, no. Sí, adelante. ¿cómo en este conflicto y en esta postura de Jesús gana, en Apocalipsis 12 nos plantea dos cosas? Una, que somos atacados constantemente, como lo han mencionado ustedes dos, ¿verdad? Nuestros conflictos internos, ¿no? Y número dos, ¿cómo tener esa certeza? Yo lo que les quería preguntar, ¿cómo tener esa certeza de que de que Jesús ha ganado la victoria? Porque en Apocalipsis 12 eso es lo que se plantea, que la Eh, victoria está ganada. ¿Cómo puedes tener esa certeza y cómo nos sirve entender eso ahora? checa, checa. Ay, no sé si aquí, ahí les va una propuesta. Asumiendo supuestos que llevamos ahorita, como que si el conflicto cósmico en verdad, si de lo que estamos seguros es que el conflicto cósmico, si en algún lugar sucede, sucede en el universo de nuestras mentes, ¿sí? Pues cada mente es un mundo, ¿no? Cada mente es un universo. Y ese conflicto puede estar en distintas fases o evolución o lo que tú quieras, en cada una de nuestras mentes y nuestras experiencias. Si eso es así, no encuentro un escenario donde se pueda transmitir certidumbre, porque nos deja sin la oportunidad de ejercer la fe. Lo que sí creo que hay certidumbre es de una mano de parte de la divinidad, diciéndote, aquí, si tú quieres, voy contigo. Vamos a darle. Pero una certidumbre de hermano, brother, Jesús ya ganó, ya te pagó la deuda, ya te pagó el carro, ya pagó la fianza. No, compadre,
No va por ahí. ¿Por qué? Porque a mí me parece que eso, o por lo menos en mi experiencia, a mí me acerca mucho al de, pues ya fregué, ya no tengo que asumir esa responsabilidad, pues ya me pagaron la deuda, ya la armé. No, pues excelente servicio, señor. Gracias. Te alabo. Entonces, desde mi perspectiva, o les pregunto, ¿cómo ven? Yo lo pongo sobre la mesa. O sea, creo que no hay manera de tener certidumbre. Lo único que hay es la certidumbre de que la divinidad nos ofrece, bueno, permíteme hablar simbólicamente, nos ofrece la mano y nos dice, aquí estoy. ¿Le vas a pedalear o no le vas a pedalear? Pero aquí estoy. No, señor, pedaleale tú, ¿no? O sea, es que bájame del nivel el videojuego, señor, échame el paro. No funciona así. Entonces, cuando esto que acabas de preguntar, Luis, me parece, lo pensé y dije, híjole, es que lo escucho siempre en la iglesia. Hermanos, no se preocupen, Jesús ya ganó. O sea, relájense, brother. Ya, o sea, ya no hay bronca. Ya no tiene que pagar la deuda. Mm, O sea, Jesús ya pagó o ya proveyó para estar ahí disponible. No sé, ¿qué opinan? Adriano. Quiero comentar ahí respecto a esa pregunta de Luis, un poquito el comentario de Jenner, ¿no? La lección, bueno, Apocalipsis 12 aparece esta figura de la mujer en el desierto, ¿no? ¿Y quién es la mujer en el desierto? Nosotros aquí picando piedra, como decía Jenner hace ratito, ¿no? ¿A qué se refiere el tema de que Jesús ya ganó? A ver, Jesús ya ganó en el momento en el que simbólicamente yo incluso tengo dudas de que haya sido un hecho histórico. Repito, a lo mejor los que sean dentistas cuando yo hable se pueden tapar los ojos y a lo mejor los ojos. Y a lo mejor agnósticos, ateos, personas que ya no creen, a lo mejor lo que puedo decir a lo mejor nos acerca un poquito más al amor, a la esperanza y a la fe. Pero vamos a pensar en el sacrificio de Jesús como este referente simbólico en donde el amor y la libertad vencen al egoísmo, al orgullo, a la arrogancia. Y en ese sentido creo que simbólicamente lo que vive y que experimenta Jesús y el hecho, que ese sí es un hecho perfectamente comprobable, de que vivimos en un mundo y una sociedad que está construida en gran medida bajo esa narrativa del sacrificio de Jesús, al grado de que medimos nuestros años en referencia a lo que sucedió con Jesús o al hecho de Jesús como un personaje histórico o simbólico que es fundamental para cómo experimentamos las cosas, saber que en ese sentido vivimos y construimos una sociedad en donde al menos en el símbolo el amor tiene la capacidad de vencer al orgullo. El amor y la libertad tienen la capacidad de vencer nuestros demonios internos. Pero el proceso para hacer esa victoria propia, es decir, más allá del símbolo de lo que representa Jesús, hacerla propia en mi vida implica que yo pase tiempo, tal vez toda mi vida, en el desierto. Y simbólicamente el desierto es ese lugar árido, es ese lugar rudo, es ese lugar alejado de las comodidades. Lo relaciono mucho con lo que Jenner habló hace ratito de la importancia del trabajo personal, del picar piedra, del enfrentar a los propios demonios, sabiendo que hay un Dios que venció, que simbólicamente demostró que el amor y la libertad terminan por vencer a la culpa, a la frustración y a cualquier demonio que tengamos adentro, y apoyándonos en esa compañía para seguir avanzando dentro del desierto, con todo lo que eso implica, con todo el peso que eso corresponde al hecho de que por mucho que a lo mejor simbólicamente Jesús ya venció, esa victoria se vuelve nuestra mientras andamos en el desierto. Sí, ahí en Apocalipsis 12:14 dice que la mujer fue sustentada en el desierto. Dice Apocalipsis 12:16, la tierra ayudó a la mujer. Ahora, esto estamos hablando de tema de cuestiones simbólicas, figuras, pero dice que en tiempos de intensa angustia para las personas, de problemas,
siempre dice que Dios provee para su pueblo, ¿verdad? Entonces, como lo hizo en ese entonces, así lo hará a lo largo de la historia para cada uno de nosotros. Entonces, en el tema de aceptar la victoria, está implicado un asunto de fe y definitivamente la demostración magnífica de esa victoria está en el hecho de cómo Jesús vivió su vida y fue tentado por Satanás múltiples veces y trabajó con la ayuda de su Padre su Padre Dios, para salir adelante y superar las pruebas. Entonces, Él funciona como un punto de referencia para nosotros. Obviamente, yo considero que es casi imposible ser como Jesús, pero en la medida en que uno busque estar cerca de los principios que Él enseñaba, como son el principio del amor al prójimo, el amor a Dios, a las demás personas. Entonces, en esa medida tú vas a lograr también algo muy similar. Entonces, para el cristiano, esta batalla entre el bien y el mal es un referente diario. Y la victoria está propuesta y asegurada por lo que hizo nuestro Señor Jesús en el pasado. Y a mí me ha gustado mucho cómo Enoch y Jenner han planteado, Ronald, el tema del conflicto, no solamente a nivel cósmico externo, sino un conflicto que se vive personalmente, internamente. Y yo creo que así también es la victoria, ¿verdad? Tiene que nacer y empezar eh, desde tu interior, tomando decisiones cada día, decisiones en base al amor. Eso es, yo no sé, así sería mi frase para llevar, de terminar este comentario. Sí, yo quisiera, a reserva de, no sé si alguien más iba a hablar, perdónenme. Que creo que lo que pude captar de realmente, digo, siempre admiro ahí las mentes profundas que tiene ahí Jenner, Enoch, pero veo que esto puede ser, digamos, el modelaje de la vida de Jesús, lo que está escrito en la Biblia, como las herramientas, ¿verdad?, que nos da para que nosotros podamos tomar decisiones. O sea, es esa parte de lo que comentas, Genar, del acompañamiento y aparte de darte herramientas. O sea, esa, no influir en que vete por la derecha o vete por la izquierda, sino aquí están, mira, estas son las herramientas con las que armas un campamento, ¿no? Ahí está el pico, está la pala, pero tú sabes ahí en qué tierra vas a picar o cómo vas a hacer, pero ahí están las herramientas, yo aquí te estoy acompañando, ¿no? Una cuestión así veo el modelaje de la vida de Jesús y lo que está o lo que dejó escrito en su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pues. Ese sería como que el entendimiento, digo, de lo que se ha platicado hasta ahorita. ¿No? Sí. Yo quisiera, en la sección esta para lonche para llevar, que voy a echarle a mi lonche. Voy sacando el topper, lo que yo me llevo, construyendo sobre lo que Ronald y Luis han compartido. La verdad, yo sí quiero dejarlo a nivel personal. O sea, y esta narrativa de hay que ejercer el amor, hay que amar. Sí, concuerdo completamente, pero ¿sabes qué? Mejor yo quiero amarme más a mí mismo hoy, ¿no? O cómo tengo que hacer para ejercer amor a mí mismo primero. Y esto a mí me tiene bien mareado, esta frase de Niebuhr. O sea, la expresión más sublime del amor es el perdón, de acuerdo a lo que plantea Niebuhr, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué arreglo tiene que suceder en mi estructura mental y anímica
para que yo vaya perdonándome a mí mismo. Y fíjate, esa frase yo no, yo escucho y dice, estos locos que... Pero en el camino terapéutico que me ha tocado, eh, me parece que lo más difícil, o por lo menos en mi experiencia, ¿no? Ha sido perdonarme a mí mismo. Ha sido de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer y que me siguen tocando hacer. Encontrar cosas, darme cuenta, perdonarme a mí, darme la oportunidad de decir, ¿sabes qué, Gener? Te construiste desde una cosmovisión y ahora te das cuenta que, no sé, de inicio te falló esa cosmovisión, o este pedazo de la cosmovisión te falló, o esto que creías no era así, o le pusiste todos los huevos a una sola canasta y te pasaron por encima y te rompieron todos los huevitos, ¿no? Este, tranquilo, perdónate. Es muy difícil eso, es muy difícil y uno se quiebra pero yo quisiera, yo me llevo eso para llevar, ¿no? Me llevo eso en el topper de lonche. ¿Qué tengo que perdonarme? Y perdonarme más a mí mismo. Ejercer el amor más sublime a través del perdón a mí mismo. Y en ese proceso, darle espacio de vaciar basura para poder ejercer amor hacia los demás, ¿no? Empezando por mi familia. Una vez que ya muevo un poco de basura del cuarto, y en el proceso permitir esta construcción en comunidad, ¿no? Alejarme del antropocentrismo de que hablábamos hace un inicio. Entonces hoy me llevo esos dos burritos de bien llenecitos de uno, perdonarme más a mí mismo y dos, vaciar un poco ese espacio para poder amar más intensamente a los que están más cerca de mí. Haciendo un poco eco con lo que dice Jenner, coincido, ¿no? De hecho, en la frase que puse para abrir el tema de este estudio, hablaba de cómo el amor y la libertad podían vencer a la culpa y la frustración. Coincido con Jenner que si yo tuviera que decir quién es Satanás dentro de mí, sería eso, la culpa y la frustración que vienen de las mismas cosas en las que yo me he equivocado, de mis propias decisiones, que por mucho que diga que las hice con las mejores intenciones, eso no exime el que las consecuencias se evidencian, eh, que no solo vivimos en un mundo roto, sino que yo también estoy roto, ¿no? Y encontrar esperanza en medio del desierto, en el desierto de un mundo roto, de una persona rota que soy yo, en el desierto de relacionarnos con otras personas rotas, de tener este símbolo de Dios, de Jesús, quien me sustenta en medio de esa culpa y de esa frustración y que a través de ese sustento y de ese acompañamiento hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza, no quiero decir necesariamente de un cielo o de cuando el mundo acabe, sino una esperanza de que mañana pueda ser un poquito mejor que hoy y que mañana mi infierno se haga un poquito más chiquito y mi cielo se haga un poquito más grande en mis relaciones. Eh, Escuchando a Jenner, de repente, de forma muy natural, y creo que nos pasa a muchas personas que crecimos en contextos religiosos, el tema de sentir que eso es egoísta, ¿no? El tema de pensar en amarme a mí mismo, ¿no? Pero la realidad es que, pues Jesús mismo lo planteó, ¿no? Dijo, pues ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, y mientras no nos logremos amar a nosotros mismos, no vamos a poder amar a los demás. Mientras no nos perdonemos a nosotros mismos, no vamos a poder perdonar a los demás. Y mientras no amemos a los demás, nos amemos a nosotros, nos perdonemos a nosotros, la vida aquí y ahora va a ser un infierno. No, no necesitamos esperar al fin del mundo, ¿no? La vida aquí y ahora va a ser un infierno y en la medida que logremos empezar a permitir que el amor y la libertad se manifiesten en nosotros mismos y después de nosotros mismos en los demás, vamos a estar mucho más cerca de la salvación. Así sea que cuando muramos no haya nada más, habremos vivido y experimentado la salvación aquí y ahora. Yo creo que no hay mucho más que decir por ahora esta noche, pero lo han dicho bastante bien. Este,
Estamos terminando la plática haciendo algunos comentarios. Esperamos grabar más episodios como este para tener por lo menos uno a la semana y que podamos discutir y dar nuestros comentarios de la lección. Esperamos que así sea. Y también quisiéramos de las personas que escuchen esto o lo vean en YouTube, que nos dejen comentarios o que nos manden incluso un video con su comentario. O sea, estaría genial que alguien se grabara y en 2 minutos nos mandara una pregunta o nos hiciera un comentario para que nosotros pudiéramos incluso ponerlo aquí, ponemos su video de lo que opinó. Y bueno, pues igual y en algún momento lo invitamos también, ¿verdad? Pero sí nos gustaría cierta interacción con aquellos que conocemos, porque vamos a difundir esto pues, entre nuestros amigos, familiares, gente que conocemos, y ojalá que esto pues pueda servirle a algunas personas a encontrar respuestas a cuestiones que tienen, así como nosotros estamos tratando de encontrarlas, ¿verdad? No sé si se quieren ir despidiendo. Muy bien. Pues nomás a yo. No más. Ya sé. Pues excelente. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Ronald, Tony Love, Saludos. Luego.